¿no? Entre ricos y pobres, y de pronto los ricos serían un poco más solidarios, el mundo sería distinto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un tema que sin duda es importante a propósito del Perú, y es la ley de extranjería, ¿no? Hoy en día hay 100.000 inmigrantes residentes en el Perú. Quizá en el pasado las cosas eran diferentes, ¿no? El Perú no era pues un país atractivo. Ahora su mejora económica, su desarrollo ha motivado que aumente el porcentaje de extranjeros que se quedan a vivir en nuestro país. Entonces hay que actualizar una norma que está desfasada, que tiene, si no me equivoco, más de 30 o 40 años. Bueno, vamos a conversar sobre el tema con un especialista, es José Iván Dávalos, él es jefe de la Organización Internacional para las Migraciones, Misión Perú. Es un organismo que está en más de 100 países, que no está, digamos, que no es parte de Naciones Unidas, pero sí adscrito voluntariamente. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí y pues a la orden. Aquí preocupados porque, digamos, el Perú siempre ha sido un país muy receptivo, solidario, ¿no? Lamentablemente el caso de los extranjeros en nuestro país tiene que ver cada uno de una manera distinta porque hay una especie de desorden. Esta ley nunca fue reglamentada, si no me equivoco no tuvo su reglamento, está desfasada, era otra la situación en nuestro país y digamos, si es que este es un de ida y vuelta y hay tantos peruanos afuera, es importante creo que arreglar la situación, ¿no? Claro que sí. Yo creo que el Perú es un país receptivo, es un país solidario, pero bueno, es un país que está cambiando, es un país que desde hace 10 años, por decirlo menos, tiene un gran atractivo turístico, se ha venido desarrollando, un crecimiento económico espectacular en la región, diría yo hasta en el mundo, y pues tiene una ley de extranjería que data del año 1992. Estamos hablando 23 años atrás, cuando las condiciones de vida en el Perú eran diferentes. Obviamente esa ley respondía al momento que vivía el Perú en ese momento, que no recibía muchos, digamos, sí recibía turismo, pero no inmigrantes con el deseo de quedarse y establecerse. Añado, en una época en la cual no habían los acuerdos que hay hoy en día, regionales, por ejemplo, ¿no? Claro que o con otros países, ¿no? Hoy en día hay una hermandad, se podría decir, y una buena vecindad, ¿no? Las relaciones son distintas hoy en día. Por supuesto, hay mayor integración, ¿no? Estamos hablando, hay convenciones. Así es. Que es algo que no se ha adecuado, de pronto se ha podido adecuar, ¿no? O son como parches que se han ido poniendo también, ¿no? El tema, Nicolás, es que esta ley nunca fue reglamentada. Entonces, una ley, si no es reglamentada, si no tiene una norma que la interprete, pues es interpretada de acuerdo a el pensar de la autoridad. Es ahí donde se cometen o se pueden cometer violaciones, abusos. Sí, ¿no? claro. Hablemos de puntuales. casos específicos. Por ejemplo, el tema del matrimonio. Entiendo que en casi todos los países de la región, bajo ciertas condiciones legales, se permite luego el matrimonio obtener una residencia familiar. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí hay que podríamos decir, hay que revalidar anualmente el matrimonio para... es como revalidar los votos prácticamente, ¿no? Pues sí, pero obviamente esto no está normado, precisamente, entonces... hay un vacío ahí. Claro, hay un vacío, es decir, al no haber una norma, la interpretación o surgen disposiciones que no tienen la fuerza de la ley, que precisamente vulneran pues los derechos básicos, fundamentales, ¿no? Y básicos. Entonces, ¿no quiere decir que un extranjero o extranjera que viene aquí, se enamora, se casa, no resulta bien el tema por cualquier razón, está a merced de lo que decía la otra persona? Sí, está a merced de lo que decía la otra persona. O sea, y generalmente o se lleven mal. Bueno, las rupturas generalmente no son muy amigables y pues uno puede quedar a merced
de una situación muy incómoda y muy triste. ¿Y qué pasa si, digamos, hay hijos de por medio? ¿Es igual? Lamentablemente sí, porque no hay una norma, es decir, siempre hay una interpretación y una disposición que lamentablemente nos hace pasibles a violaciones, ¿no? Terrible, ¿no? Es una situación muy difícil, muy compleja, pero donde debe decirse, se está trabajando. Es decir, y aquí yo quiero ser muy sincero y muy claro, el Estado peruano está trabajando sobre esto. Hay vacíos, pero nuestras recomendaciones y sugerencias, hasta donde nos cabe como organismo, están cumpliéndose a cabalidad y obviamente somos escuchados. Hay una mesa intersectorial que se ocupa definitivamente y exclusivamente sobre políticas migratorias. Entonces es ahí donde se está trabajando también, y son varias instancias, ¿no? Donde también se incluye la Superintendencia de Migraciones. Ustedes tienen, digamos, son el organismo competente que asesora, en fin, ¿no? Tienes una posición, además, global, ¿no? Porque, así reitero, este finalmente es un tema de ida y vuelta, y hay que comparar cómo está la situación en los países de la región y en el resto del mundo. ¿También brindan asesoría? ¿Hay alguna estadística que nos podría señalar cuántas personas están en problemas? Porque imagino que si alguien se casa aquí y luego se divorcia y ya hizo su vida, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede hacer? ¿Quedarse de manera ilegal? Quedarse... La palabra ilegal tiene una connotación que nosotros la rechazamos porque no existe un migrante ilegal, es decir, puede ser un migrante que está en una situación irregular. O indocumentado, ¿no? Las estadísticas son extremadamente laxas, no se pueden, determinar. Lo que sí se puede determinar, y hay estudios al respecto que los podemos compartir, es que hay aproximadamente, en los últimos 10 años, aproximadamente se han registrado 100.000 inmigrantes en el Perú. De estos 100.000, una tercera parte son de Norteamérica, Estados Unidos sobre todo. Hay también argentinos, argentinas, bolivianas. Y lo que es importante también saber es que frente a estos 100.000 inmigrantes hay 3 millones de peruanas en el exterior. Entonces, bueno, si hablamos que por cada inmigrante extranjero en el Perú hay 30 peruanas en el exterior. Entonces, claro, sería muy complicado que de esa diáspora que es tan importante de Perú sea, digamos, pasible a sufrir algún tipo de violación. Su retorno sería complejo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo más o menos funciona la cosa afuera? Las realidades son distintas. Bueno, ya mencionamos un caso, ¿no? El del matrimonio. En el exterior la situación que yo conozco, y bueno, manejamos, no es así. No es así. ¿Cómo calificarlo, no? Claro, pero ojo, en el exterior también están las normas, ¿no? Y en eso se está trabajando. Y lo que hay que avanzar, y nosotros abogamos, y estamos absolutamente sensibilizados, y el Estado también, el gobierno también, es que esta ley se va a modificar y que se va a avanzar en un reglamento de inmediato. Y mientras tanto hay dependencias o organizaciones y organismos del Estado que están trabajando en esto. Estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, que está recepcionando todo este tipo de quejas y está canalizándolas, viendo cómo se puede resolver. La autoridad migratoria está abierta, entiendo yo, a resolver, pero no podemos ir caso por caso, es decir, es importante ir trabajando en una norma. Estar ya trabajando. De todas maneras, hay quienes señalan que no hay criterio cuando se le da un año a aquel que salió de manera irregular para poder regularizar su situación, digamos, es de alguna manera la sanción, entre comillas. Claro. Y sin embargo, al que hoy en día está irregular, lo expulsan. No hay un criterio ahí. No hay un criterio. Reitero y perdona por ser tan necio, ¿verdad? Porque no hay norma, ¿no? Y no puede ser que a una persona
que irregular o indocumentada se la deporte y no pueda volver al país de por vida. Es decir, por el simple hecho de haber estado indocumentado. Y mientras tanto, sí se puede dar el caso de que a un delincuente se lo expulsa del país y en 10 años puede ingresar de nuevo. 10 o 15, al no haber norma, la interpretación es extremadamente difícil de determinarla, ¿no? A ver, según la ley de extranjería vigente, los convivientes o hijos solteros no pueden acceder a una visa familiar de residente. Los extranjeros en estado migratorio irregular, ciudadanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, pueden acogerse al Tratado del Mercosur, que les otorga una visa por 2 años. Y es por eso que yo lo señalaba en un inicio, ¿no? No solamente la situación económica en nuestro país ha cambiado, y digamos de oportunidades, sino los acuerdos y los convenios que se han firmado, ¿no? Claro. Está clarísimo. Y que entonces uno tiene que ver por dónde me acojo, ¿no? Por dónde me beneficio, y eso está mal. Todo eso debería ser parte, y sí, claro, estamos siendo necios en reiterarlo, pero estamos tratando de plantear cuál es la problemática, ¿no? Claro. Porque van a tener que sentarse y decir dónde está la falla, ¿no? O dónde corregimos, ¿no? Exactamente. Está el acuerdo Mercosur al que Perú adscribe. Está el acuerdo de los países de la comunidad andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que tienen sus mecanismos que coinciden y a los que Perú ha adscrito desde el comienzo. Entonces, con la ley de extranjería a veces esos mecanismos se violentan. Ahora, igual son 2 años, ¿no? O sea, claro, siguen siendo de todas maneras soluciones temporales, ¿no? Siguen siendo soluciones temporales, pero en 2 años, con el tratado de Mercosur, yo creo que es mucho más fácil, 2 años para conseguir un empleo, ¿no? También, si en 2 años no consigues empleo, es poco difícil. Esa es una valoración, digamos, del residente, ¿no? Claro. ¿Cuál sería otra valoración usted considera, ¿no? Antes voy a contar el caso de Aleida Pérez, ¿no? Colombiana, 33 años, dice: mi error fue enamorarme de un peruano, viví 5 años en el Perú, me separé y lo perdí todo, ¿no? Se casó en el 2009, tuvo una hija, pero el año pasado decidió divorciarse debido al maltrato físico y psicológico todavía de que era víctima. En represalia, su expareja no le renovó la carta de garantía anual con la cual se autorizaba su permanencia regular en el Perú. Ahí empezó su calvario. Todos los años viviendo en el Perú no le dieron ningún derecho. Dice, acudió a migraciones, dijeron que la ley se cumple sin ninguna excepción, ¿no? No les interesa si es una mujer maltratada o si iban a separarla de su pequeña hija, porque además entiendo que acá ya, si es una decisión a esas edades de los pequeños, tiene que ser una decisión de ambos, ¿no? Qué terrible, ¿no? O sea, el hombre en este caso tiene la sartén por el mango. Terrible, ¿no? Yo me puedo ir de este país, pero no voy a dejar a mi hija, eso nunca, me siento acorralada, y me tratan mal, como basura, voy a seguir luchando. Y se queda de manera irregular. Decía yo, usted, mejor dicho, recordaba cuál es el acuerdo con Mercosur, 2 años, conseguir trabajo, en fin. ¿Qué otros temas se deberían, en su opinión, valorar? Porque un extranjero que viene a nuestro país, por más que haya sido solamente por amor, de pronto le ha dado a esta nación algo, ¿no? Además de un hermoso hijo, ¿no? O hija. Pero de repente ha trabajado, de repente se ha desempeñado en alguna institución, ha ayudado al crecimiento de este país. ¿Usted considera que hay variables que deberían de analizarse en esta eventual nueva ley de extranjería? Por supuesto, claro que sí. Esa variable lo estás nombrando bien, la unidad familiar, el no poder... es un derecho fundamental. Derecho humano fundamental, ¿no? No pueden separarte de tus seres queridos. Eso es lo más importante. También el trabajo, se tiene que valorar también la permanencia, qué es lo que ha hecho, ¿Cómo esta persona, cómo se ha comportado. ¿No? En el país, por ejemplo, es muy interesante un dato que revisaba esta mañana. Aproximadamente el 30% de los inmigrantes son profesionales, y de ese 30%, aproximadamente la mitad son ingenieros, o sea, tienen tienen formación profesional. Entonces, los inmigrantes que llegan acá, en general, vienen a emplearse y tienen aceptación, es decir, yo creo que para las empresas también el ganar es un valor agregado, el que un
inmigrante pueda De hecho, apoyar. las puertas se han abierto, ¿no? Están abiertas. Recibiendo el talento de afuera, ¿no? Que me parece Sin lo lugar a correcto, dudas, además. sí. Hay gente preparada en ciertos sectores que necesita repotenciarse. Pero claro, está ahí también la ley del empleo, la ley laboral, ¿no? La ley Digamos, laboral, para los extranjeros, ¿no? Ahí hay que, claro, es una ley laboral como la tienen todos los países. Pero uno viene, trabaja aquí y también entabla, ¿no? Establece una relación aquí, ¿no? Exacto, exacto. Eso, Sí. eso también debe estar vinculado, ¿no? Tiene que estar vinculado, tiene que coincidir además. No pueden haber, las leyes y las normas no pueden contradecirse entre unas con otras, ¿no? Porque eso genera, eso genera mucha frustración, separación y, bueno, por último, deportación. Dice, con una hija de 2 meses en brazos y otro hijo de 8 años, Lucía Rodríguez, de 30 años, batalla para que Migraciones levante el impedimento de entrada al país de su esposo, un cubano que en mayo del 2014 fue expulsado de forma indefinida del Perú por haber ingresado irregularmente en el 2011. Y así como ellos, pues hay varios los casos, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha encontrado, y con esto acabamos, más de 160 casos de mujeres extranjeras casadas con peruanos, embarazadas y con hijos, así como peruanos cuyas parejas han sido expulsadas. Hay muchos que no se atreven a exponer sus casos por temor a represalias, algunos escondidos, algunos en la situación irregular. Creo que estos aspectos tienen que ser soslayados, ¿no? Tomados en cuenta. Para finalizar, usted decía que hay la voluntad, pero ¿hay la voluntad de boca nomás o ya hay algo que se está trabajando? ¿Y quiénes son los que están involucrados aquí? Yo creo que hay voluntad política, está la mesa intersectorial. El Parlamento Andino me parece que también está haciendo lo suyo. El Parlamento Andino hace lo suyo, pero está la Superintendencia Nacional de Migraciones, que es el ente rector de la política migratoria en este país, que tiene voluntad política, inclusive ha adquirido autonomía a partir del año 2012, correcto. Antes era la DIGEMIN, está también, el Ministerio de Interior, que todavía tiene, podríamos decir, tutela. Claro, ahora hay una reforma de migraciones también que creo que está un poco... Hay una mesa donde hay el Ministerio de Interior, Ministerio de Turismo, el Ministerio de Trabajo y la Cancillería, ¿no? Entonces, en la Cancillería también, donde funciona la mesa para política migratoria, se está trabajando, y no solo con voluntad, sino se trabaja y se dialoga. Muy bien. Ojalá que haya humo blanco rápido, ¿no? Rápido, eso es lo importante. Porque si no, no hay justicia, ¿no? Además. Exacto. Muy bien, señor José Iván Dávalos, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Él es el jefe de la Organización Internacional para las Migraciones en la Misión Perú, a propósito de la ley de extranjería, que tiene casi 23 años, ¿no? Casi llegando a 30 años, está obsoleta y debe modificarse y adecuarse a nuestra realidad. Hacemos una pausa, volvemos con más en 7.3 Noticias.